Today we are continuing our series through the letter of Galatians, people of grace. Hoy continuamos con nuestra serie a través de la carta a los Gálatas, pueblo de gracia. If we're Christian, then our foundation, our identities find their true hope as recipients of God's grace. Si somos cristianos, entonces nuestro fundamento, nuestra identidad, encuentra su verdadera esperanza en ser receptores de la gracia de Dios. Paul is writing to a community of Christians in the city of Galatia who started out trusting Jesus, but began thinking they had to earn God's acceptance by keeping old Jewish traditions. Pablo escribe a una comunidad de cristianos en la ciudad de Galacia que empezó confiando en Jesús, pero luego comenzaron a pensar que tenían que ganarse la aceptación de Dios guardando antiguas tradiciones judías. So last week we heard a message about how this grace of Christ changes us, that in his life we find ours. La semana pasada escuchamos un mensaje sobre cómo esta gracia de Cristo nos transforma, que en su vida encontramos la nuestra. And so now let's go ahead and read our text for this afternoon in Galatians 3:1 through 14. Así que leamos el texto de hoy en Gálatas del 3 al 14. Página 907, page 907 in the Spanish Bible. Gálatas torpes, ¿quién os ha hechizado a vosotros ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondáis a esto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptasteis el mensaje? ¿Tan torpes sois? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretendéis ahora perfeccionaros con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al daros Dios su Espíritu y hacer milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que habéis aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Creyó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sabed que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas con todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique finalmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, que practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Amen. Today I will talk about the importance of faith in our identities as followers of Christ and how that changes our lives. Hoy voy a hablar sobre la importancia de la fe en nuestra identidad como seguidores de Cristo y cómo eso cambia nuestra vida. But first I want to ask you a question. Pero antes quiero haceros una pregunta. Have you ever heard of Disney World? ¿Habéis oído hablar alguna vez de Disney World? This was a question that my son Valor asked me this week walking back home from school one day. Esta fue una pregunta que mi hijo Valor me hizo esta semana mientras volvíamos a casa del colegio. Somehow my son finally found out about a magically expensive world where dreams come true. De alguna manera mi hijo por fin descubrió ese mundo mágicamente caro donde los sueños se hacen realidad. So logically, he asked me if we could go one day. Así que lógicamente me preguntó si podríamos ir algún día. I said, maybe, and quickly changed the subject. Yo le dije quizás y cambié de tema rápidamente. But I looked into the tickets out of curiosity, and there were so many options. Pero por curiosidad miré las entradas y había tantas opciones. Do you want to go to more than one park? ¿Queréis ir a más de un parque? Do you need accommodations? ¿Necesitáis alojamiento? What about food? ¿Qué hay de la comida? With so many possible add-ons, one does not simply just get a ticket into Disney World. Con tantas posibilidades de añadidos, uno no compra simplemente una entrada a Disney World. And isn't this the truth about so many aspects of our lives? ¿Y no es esto verdad en tantos aspectos de la vida? You buy a hamburger and then you have to buy fries. Compráis una hamburguesa y luego tenéis que comprar las patatas fritas. You buy a phone and then you need to buy a case for it. Compráis un móvil y luego necesitáis una funda.
You buy a car, then you buy insurance and accessories. Compráis un coche y después el seguro, los accesorios, la lista nunca acaba. The list goes on. And sometimes we treat our idea of faith the same way. A veces tratamos nuestra idea de la fe de la misma manera. We have a hard time believing that we have been given this all-access ticket and that we don't need to do anything else. Nos cuesta creer que se nos ha dado un pase con acceso total y que no necesitamos nada más. It's Jesus plus nothing. Es Jesús más nada. And this is the point that Paul begins with here in this letter. Este es el punto con el que Pablo empieza aquí en esta carta. The starting point of this relationship with Jesus is faith, not works. El punto de partida de la relación con Jesús es la fe, no las obras. He says in verse 2, "Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing in faith?" Dice en el versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? And Paul reminds the Galatians that they received the Spirit not by following rules. And by this, he's talking about the Jewish laws, the dietary sacrifices, and the religious calendar. Pablo recuerda a los Gálatas que recibieron el Espíritu no por seguir normas. Con esto se refiere a las leyes judías, dietéticas, sacrificios, calendario religioso. They simply received it by believing in Jesus. Lo recibieron simplemente por creer en Jesús. And Paul was concerned that by following these rules, the Galatians were aligning themselves more specifically with an ethnic people. Pablo estaba preocupado de que al seguir esas normas los Gálatas se estaban alineando más con un grupo étnico concreto, rather than the work of Jesus' death and resurrection. más que con la obra de la muerte y resurrección de Jesús. And I think the same concern should apply for our lives today. Creo que la misma preocupación debe aplicarse a nuestras vidas hoy. Are we seeking to be like a specific group or a community more than we're seeking the actual identity that Christ has bestowed upon us with his death and resurrection? ¿Buscamos parecernos a un grupo o comunidad específico más que la verdadera identidad que Cristo nos ha dado con su muerte y resurrección? Maybe we feel like we have to look a certain way, Quizás sentimos que tenemos que vestirnos de cierta manera, talk a certain way, hablar de cierta manera, like or dislike certain things in order to belong. que nos tiene que gustar o disgustar tal cosa para pertenecer. And if your brain is like mine, Y si eres como yo, this is exhausting because any little thing we don't do right will nullify our belonging. esto es agotador porque cualquier cosa pequeña que no hagamos bien puede anular nuestro sentido de pertenencia. But belonging in Jesus is different. Pero pertenecer a Jesús es distinto. And so let me attempt to illustrate this. Dejadme ilustrarlo. It's like receiving a gift. Es como recibir un regalo. If someone gives you a gift, Si alguien te da un regalo, you don't pay for it. no lo pagarás, You just accept it. simplemente lo aceptas. If you paid for it, or even worse, were asked to pay for it, Si lo pagases o peor aún se te piden que lo pagues, then it would nullify the gift. entonces dejaría de ser un regalo. Essentially, yeah, it stops becoming a gift. Esencialmente deja de serlo. So let's remember our equation. It's Jesus plus nothing. Entonces recordemos nuestra ecuación. Es Jesús más nada. If we make it Jesus plus something, then it will equal nothing. Si lo convertimos en Jesús más algo, entonces será igual a nada. And in a world where we often hear that we get what we work for, En un mundo donde a menudo escuchamos que recibimos lo que trabajamos o lo que merecemos, that we get what we deserve, etc., it can be hard to accept this all-access pass from Jesus. puede ser difícil aceptar este paso de acceso total de Jesús. And I know I have a propensity of forgetting who I am in Christ Y yo mismo tengo la tendencia de olvidar quién soy en Cristo and reverting back to working my way into the magic kingdom. y de volver a intentar ganarme la entrada al reino mágico. I have this all-access pass, but I keep myself from going in until I do this and that. Tengo el pase de acceso total, pero me impido entrar hasta que hago esto o aquello. And that's ridiculous if you think about it. Es ridículo si lo piensas. Why would you wait when you have the greatest gift available to you? ¿Por qué esperar cuando tienes disponible el mayor regalo de todos? So I'd like to ask you a question. Así que os quiero preguntar, What would it look like for you this week to rest in knowing that Jesus accepts you
instead of trying to prove yourself. ¿Cómo sería esta semana descansar sabiendo que Jesús te acepta en lugar de intentar demostrar nuestro valor? Paul goes on to talk about Abraham and his faith. Pablo sigue hablando de Abraham y su fe. He says in verse 6, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Pablo dice en el versículo 6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. And now remember, Abraham was the man in the Old Testament God promised in his old age that he would have a child. Recordad que Abraham fue el hombre en el Antiguo Testamento al que Dios prometió en su vejez que tendría un hijo. He is a founding figure for the Israelite people. Él es la figura fundadora del pueblo de Israel. And even further, God promised Abraham descendants as numerous as the stars in the sky. Y aún más, Dios le prometió descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. And if you read the story, you'll see that Abraham didn't do everything perfectly. Si lees la historia verás que Abraham no hizo todo perfecto. Yet he is considered right with God because he believed. Sin embargo, se le considera justo delante de Dios porque creyó. Abraham had faith in the word of God. Abraham tuvo fe en la palabra de Dios. And perhaps Paul mentions Abraham here because the people were using him as an example of someone who followed the law. Quizá Pablo menciona a Abraham porque la gente lo usaba como ejemplo de alguien que seguía la ley. After all, Abraham made every male person in his household get circumcised as a sign of being in covenant with God. Al fin y al cabo, Abraham hizo que todos los varones de su casa se circuncidaran como señal del pacto con Dios. He followed the law and was faithful to it. Siguió la ley y fue fiel a ella. And in order to be a good Jewish person, you too had to follow in this example. Y para ser un buen judío también tienes que seguir ese ejemplo. Yet Abraham's story, as imperfect of a character as he might be, shows us that faith is the right way. Sin embargo, la historia de Abraham, tan imperfecta como era, nos muestra que la fe es el camino correcto. And there's something amazing about this truth. Y aquí hay algo increíble sobre esta verdad. The promise to Abraham also extended to all his descendants who would eventually become nations. La promesa de Abraham también se extendía a todos sus descendientes que con el tiempo llegarían a ser naciones. In other words, faith connects us into God's family. En otras palabras, la fe nos conecta con la familia de Dios. God's intention was that Abraham's family, his descendants included, were supposed to point others to the goodness of God's character and promises. La intención de Dios era que la familia de Abraham, incluidos sus descendientes, señalara a otros la bondad del carácter y de las promesas de Dios. They were supposed to point others to salvation. Se suponía que iban a indicarle a otros el camino a la salvación. But what happened? Pero ¿qué pasó? You see, people started seeing the law as a means to righteousness La gente empezó a ver la ley como el medio de justicia and not faith in the one true God. y no la fe en el único Dios verdadero. Rule following made them turn inwards into themselves, El seguir reglas les hizo volverse hacia sí mismos, thus blocking the blessing of God's promise. bloqueando así la bendición de la promesa de Dios. So I thought of this image to help us understand this concept. Así que se me ocurrió esta imagen para ayudarnos a entender el concepto. Imagine you're embarking on your first hike up through the Sierra Nevada. Imagina que vas a tu primera excursión por Sierra Nevada. You have the most experienced guide alongside you, and they have a map of the path. Tienes al guía más experimentado a tu lado y él tiene un mapa del camino. Well, about 10 minutes into the hike, you tell the guide, you know what? I'm fine with just the map. Pues bien, a los 10 minutos de la caminata le dices al guía, ¿sabes qué? Me quedo solo con el mapa. You've never been up the Sierra. ¿Nunca has estado en la sierra? You have a terrible sense of direction. Tienes un pésimo sentido de la orientación You don't even know how to read a map. y ni siquiera sabes leer un mapa. What's the worst that can happen? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Yeah, you probably get lost. Seguramente te perderías. And in essence, En esencia, this is what the Israelites had done. esto es lo que le pasó a los israelitas. They treated the map or the law as the means to get to the end,
right relationship with God. Trataron el mapa, la ley, como el medio para llegar al fin, una relación correcta con Dios. When the point was to walk the journey with the guide and trust in his ultimate direction. Cuando el punto era caminar el camino con el guía y confiar en su dirección. Their self-driven efforts got them lost along the way. Sus esfuerzos centrados en sí mismos les hicieron perderse. And because they got lost, they could no longer help others along the path to right relationship with God. Y como se perdieron, ya no podían ayudar a otros a encontrar el camino hacia la relación correcta con Dios. God's promise of blessing to the nations didn't change, La promesa de Dios de bendecir a las naciones no cambió, but the Israelites' focus did. pero el enfoque de los israelitas sí. So God's solution is to send Jesus to take upon him the curse of our lostness. Así que la solución de Dios fue enviar a Jesús para cargar sobre sí la maldición de nuestro extravío. So a question I have for you is, Así que una pregunta de qué tengo para vosotros. what's one area of your life where we need to trust God instead of relying on yourself? ¿Cuál es un área de tu vida donde necesitas confiar en Dios en lugar de depender solo de ti mismo? In the final part of this section, in verse 13, Paul reminds the Galatians that Jesus sets us free from this curse of the law. En la parte final de este pasaje, en el versículo 13, Pablo recuerda a los Gálatas que Jesús nos libra de la maldición de la ley. He says, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Trying to keep all the rules perfectly brings failure and guilt because we can't perfectly keep them. Intentar guardar todas las reglas perfectamente trae fracaso y culpa, porque no podemos cumplirlas a la perfección. The reality is that we're not strong enough or smart enough to get everything right all the time. La realidad es que no somos lo bastante fuertes ni lo bastante sabios para hacerlo todo bien siempre. And I like the way Sean put it last week. Me gusta como lo dijo Sol la semana pasada. I can't be the solution to my problems. Yo no puedo ser la solución a mis propios problemas. But many of us, including people who consider themselves followers of Christ, walk under the pressure of this curse. Pero muchos de nosotros, incluso los que nos consideramos seguidores de Cristo, caminamos bajo la presión de esa maldición. Of having to feel like we have to be the ones to make ourselves right. Sentir que tenemos que ser nosotros mismos quienes nos hagamos justos. And yet, look, Jesus took this curse on himself by dying on the cross so we could receive the blessing. Sin embargo, Jesús tomó esta maldición sobre sí mismo muriendo en la cruz para que recibiéramos bendición. And this is how Jesus accomplishes this. Y así es como Jesús lo logra. He says all the law and all the stuff that we could not fulfill, it all points to him. Toda la ley, todo aquello que no podíamos cumplir, todo apunta a Él. He is the fulfillment of the law, as he says in Matthew 5:17. Él es el cumplimiento de la ley, como dice en Mateo 5, versículo 17. He says, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a cumplirlos. So it's like he's saying, Es como si dijera, all this stuff, it points to me, and I will put it to rest on the cross as the ultimate sacrifice. todo esto apunta a mí y yo lo llevaré a su fin en la cruz como el sacrificio definitivo. I will become the curse and remove it with my death, Yo me haré maldición y la quitaré con mi muerte, so that you can walk up freely up the mountain. para que vosotros podáis caminar libremente hasta la cima de la montaña. So his death, his perfect sacrifice, removes that curse. Su muerte, su sacrificio perfecto, quita esa maldición. But it doesn't stop there. Pero no acaba ahí. Now, through his resurrection, he gives us his spirit. Ahora, a través de su resurrección, nos da su espíritu. And it is his spirit that is the means of us living this life of grace and faith. Es el medio para vivir esta vida de gracia y fe. It is the means by which the promise that started with Abraham can now continue being extended to the nations. Es el medio por el cual la promesa sigue extendiéndose a las naciones.
flowing to every tribe, every nation, every tongue, every people. llegando a cada tribu, nación, lengua y pueblo. And here in Galatians, we have such a passionate appeal by Paul Y aquí en Gálatas vemos un llamado tan apasionado de Pablo, because Paul is telling them, don't start this again. porque Pablo está diciendo, no volváis a empezar de nuevo. We've already been down this road. Don't block the blessing to the nations. Ya hemos recorrido ese camino, no bloqueéis la bendición para las naciones. Because they were trying to set up these rules again for these Gentile people. Porque estaban intentando imponer otra vez esas leyes para los gentiles. We start with faith and we continue walking in faith through His Spirit, Empezamos con fe y seguimos caminando en fe por su Espíritu, in His grace, and in the work that Christ accomplished on the cross. en su gracia y en la obra que Cristo logró en la cruz. It is His work and His work only that makes us righteous. Es su obra y solo su obra la que nos hace justos. A Bible professor and theologian says the following: Un profesor de teología dice lo siguiente: the cross of Jesus and the gift of the Spirit mean that God has dealt with the problem that stood in the way of the blessing reaching out into the world and embracing Israel as well as He did it. So, la cruz de Jesús y el don del Espíritu significan que Dios ha solucionado el problema que impedía que la bendición llegara al mundo y abrazara a Israel también como lo hizo. and I'm so grateful for this life-changing identity personally. Y estoy tan agradecido por esta identidad transformadora. The cross unites us to our identity in Christ, La cruz nos une a nuestra identidad en Cristo. and as a body of believers in the path with the ultimate guide up the mountain. Y a nuestra identidad como cuerpo de creyentes en el camino con el guía supremo hacia la cima de la montaña. And remember, He's given us an all-access pass. Y recuerda, nos ha dado un paso de acceso total. Take it, it's yours. Tómalo, es tuyo. I thought of another image. Pensé sobre otra imagen. It's like there was a chasm. This isn't in the notes, sorry. Había un Un abismo. abismo. And the cross makes a way for us to walk across that chasm. Y la cruz nos lleva al camino, nos da el camino para para cruzar ese abismo, And so others can also cross it now. para que otros puedan cruzarlo también ahora. And we can be on the other side showing them the way. Y podemos llegar al otro lado mostrándoles el camino. So as we close today, I want to ask you a final question. Así que a medida que terminamos hoy quiero haceros una pregunta final. It's more like 3 questions. Es más bien 3 preguntas. Where do you feel weighed down by guilt or shame because of the areas of your life where you might feel insufficient? ¿Dónde te sientes agobiado por la culpa o la vergüenza en esas áreas de tu vida donde te sientes insuficiente? Would you be willing to let Jesus carry that? ¿Estarías dispuesto a dejar que Jesús cargue con ello? Would you be willing to trust in the work of the cross as enough for you? ¿Estarías dispuesto a confiar en que la obra de la cruz es suficiente para ti? We're going to take a moment to pray as we close today. Vamos a tomar un momento para orar. I encourage you to think about this truth that Christ's sacrifice makes a way for us. Y quiero que pensáis esto, que el sacrificio de Jesús abre el camino para nosotros. Let's pray together as we close. Oremos todos juntos para terminar. Jesus, thank you because all we need to do is believe in you and your work. Jesús, gracias porque todo lo que necesitamos es creer en ti y en tu trabajo. Help us to let go of the shame and guilt we have of our insufficiency. Ayúdanos a librarnos de nuestra carga de culpa y de insuficiencia. And would you help us let you carry all that weight? Y nos ayudarás a llevar toda esa carga. Help us to trust in the work of the cross as enough for us. Ayúdanos a creer en la obra de la cruz como salvación para nosotros. In your name we pray. En tu Amen. nombre oramos, amén.